Muy buenos días, que las bendiciones del Señor sean con todos y con todas en esta nueva ocasión que nos permite reunirnos. En esta ocasión iniciamos una nueva serie titulada Creencias extremas de la Watchtower. Creencias extremas de la Watchtower. En esta serie, que es parte a la vez de una serie más amplia que se titula Los Testigos de Jehová en general, como han podido ver algunos que la han seguido en YouTube. En esta ocasión, lo que nos proponemos es compartir con ustedes algunas creencias en realidad extremas de la entidad conocida como la Watchtower o los autodenominados Testigos de Jehová. En otra ocasión hemos explicado en esta misma serie por qué nos referimos a ellos como autodenominados Testigos de Jehová. Solo a manera de mención muy rápida, es que en verdad la Biblia habla de los testigos de Jehová, que son sus representantes en esta tierra, por lo menos en el tiempo del Antiguo Testamento. Se les conocía a los hijos de Dios como testigos del Jehová de Israel. Pero los que hoy han tomado ese nombre no calzan prácticamente en nada, doctrinalmente hablando, con las creencias del pueblo de Dios del Antiguo Testamento y tampoco del Nuevo. Así que esta autodenominación por parte de ellos, al utilizar este nombre, no les calza, pero no ese es el tema ahora. El punto es que quienes se han autodenominado así desde hace algunos años para acá, tienen dentro de sus creencias algunas que he decidido llamar en esta serie extremas. Conforme las vayamos leyendo, notarán por qué he escogido esa forma, esa expresión, extremas. Algunas son más que extremas, pero hemos dejado esa forma para la serie. Creencias extremas de la Watchtower. ¿Cuál es el propósito de esta serie? Hacer conciencia en los integrantes de esta entidad de que no es posible que una agrupación religiosa dirigida por Jehová enseñe tales cosas y que por lo tanto es una actitud razonable e inteligente la que lleve a cada persona que se considere miembro de esta entidad autodenominada Testigos de Jehová a hacer un alto y preguntarse, libre de todo prejuicio religioso, si una institución dirigida por el Dios del cielo, el gran Jehová, podría sostener creencias tan extremas y opuestas a la verdad bíblica como las que veremos en esta serie. Y que dicha pregunta les conduzca a la búsqueda de la verdad bíblica, a fin de que puedan encontrar el camino a la salvación en Cristo Jesús. Y que la promesa, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, de Juan 17:3, pueda ser una realidad en sus vidas.
Antes de leer estas declaraciones extremas, que a algunos inclusive les resultará un poco difíciles de digerir, más que todo algunas que tienen que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque debo decirlo, ya lo notarán al leerlo, algunas de ellas rayan en la blasfemia. Pero ahí están escritas en sus documentos y vamos a compartirlas. Pero les decía que antes de compartir estas declaraciones extremas de la Watchtower, es importante aclarar algo. Las ocasiones en las que hemos tenido la oportunidad de compartir algunas de estas declaraciones con altos dirigentes de la Watchtower, superintendentes, siervos ministeriales, etcétera, etcétera. Algunos han optado por decir que no, que tales declaraciones no existen en ninguno de sus libros, aun cuando le hemos leído la declaración del propio libro en mi propia biblioteca, en mi casa. Es increíble. Y han llegado hasta decir, no, esos libros no son nuestros. Y lo que he tenido que decirles, bueno, es en tal caso, tendríamos que aceptar que hay dos Watchtower. Pero bueno, el argumento de otros, y aquí es donde viene esta aclaración, después de leerles semejantes declaraciones, es que sí, es cierto, esas declaraciones están allí, fueron escritas en años anteriores, están allí en sus libros denominacionales, oficiales, pero que esos libros o esas declaraciones en esos libros fueron hechas cuando no tenían toda la luz que tienen hoy, que fue hecho o fueron hechas en un contexto en que la luz que tenían era muy poca. Y algunas de estas declaraciones, las que pertenecen a Charles o Carlos Russell y al juez Rutherford, ellos dicen, bueno, esas fueron hechas por personas individuales, pero no por nosotros como institución. En fin, si van notando, todo tiene explicación, todo tiene respuesta. Primero, porque no tenían toda la luz, o por lo menos la luz que ahora tienen. Otras respuestas, porque fueron hechas individualmente por Rutherford o por Russell y que no los representa a ellos como testigos de Jehová realmente. Entonces, antes de leer esas declaraciones que les mencionamos, quisiera leer algunas de ellos mismos, de la misma institución, de la Watchtower, del cuerpo gobernante en Brooklyn, donde las dos respuestas anteriores quedan en realidad sin validez. Tanto las que dicen que esas declaraciones se hicieron cuando no tenían suficiente luz, y ahora vamos a leer por qué, explicado por ellos mismos, que tal declaración no es válida. Y también aquellas que dicen que las que fueron hechas por Russell o por Rutherford fueron hechas muy individualmente por ellos y por lo tanto no les representan como testigos de Jehová. Algunas declaraciones en esa línea, antes de leer las declaraciones extremas que les hemos mencionado. Sobre Carlos Russell como profeta, noten lo que dice. Watchtower, 15 de noviembre de 1910. Esta declaración está citada también en varios libros que, si les interesa, pueden solicitarlo a este servidor y se las hacemos llegar por correo. Pero allí es donde está la fuente principal. Watchtower, 15 de noviembre de 1910. Dice así, refiriéndose a Carlos Russell como profeta: los 6 tomos de estudio de las Escrituras constituyen prácticamente la Biblia arreglada conforme a temas. Vaya, todavía no estoy leyendo las declaraciones extremas, aunque sin pensarlo, aquí también van a haber algunas extremas, ¿ok? Pero estoy leyendo las declaraciones que sí lo reconocen a él como profeta de ellos, ¿ya?
y en fin como profeta. No importa en qué tiempo haya sido, si es profeta, es profeta. ¿Ok? Es válido en cualquier época. Pero todavía no estamos leyendo las declaraciones extremas esas, aunque repito, sí hay algunas en estas mismas que leeremos. Pero no es mi propósito señalarlas. Los 6 tomos de estudios de las Escrituras constituyen prácticamente la Biblia arreglada conforme a temas. Estos son los 6 tomos de Carlos Russell. No son meramente comentarios acerca de la Biblia, sino que son prácticamente la Biblia misma. No puede verse el plan divino estudiando la Biblia por sí sola. Encontramos que si alguien pone a un lado los estudios, ese es el título de estos 7 tomos, los estudios, aún después de familiarizarse con ellos, y se dirige a la Biblia sola, dentro de 2 años vuelve a las tinieblas. Al contrario, si lee los estudios de las Escrituras, ese es el título de esos 7 tomos de Russell, si lee los estudios de las Escrituras con sus citas y no ha leído ni una página de la Biblia como tal, estará en la luz al término de 2 años. Interesante. Entonces, ¿para ellos tenía autoridad Russell o no? ¿Era reconocido como alguien dirigido por Jehová o no? Según esa declaración se me hace que sí. ¿Qué sobre Rutherford? Leo en el libro Santificado sea tu nombre, editado en 1964, las páginas 309 y 310. Dice así: en el mismísimo número de Watchtower que anunciaba la muerte del juez Rutherford como un testigo fiel, salió el artículo sobresaliente especial intitulado Recogimiento Final. En vez de hablar con tristeza, este artículo estimulaba a la clase de Eliseo a más actividad vigorosa, pues trataba sobre el texto de Jeremías 16:16 y describía una obra tremenda que todavía tenía que efectuarse, a saber, la de pescar y cazar a muchos más de la gran muchedumbre de entre todas las naciones. The Watchtower del 1 de febrero de 1942, páginas 35 en adelante. Aquí podemos ver cómo se señala la obra de, ustedes pueden leer todas esas páginas, la obra de Rutherford como la obra de Eliseo, siguiendo a Russell. ¿Ok? ¿Y qué era Eliseo? ¿Fue el que siguió después de quién? De Elías. O sea, el Elías fue Russell. ¿Y Eliseo? Rutherford. Eran un tipo de esos 2 hombres, de esos 2 personajes. Ahí pueden encontrar todo ese contexto en las páginas 309 y 310 de Santificado sea tu nombre. Y en la Watchtower del 1 de febrero de 1942, las páginas 35 a 45. Sobre el mismo Rutherford, que es reconocido como fiel testigo de Jehová hasta su muerte, aquí es donde está el punto, es decir, todo lo que enseñó es reconocido por la sociedad de la Watchtower. Dice en Santificado sea tu nombre, ese es un libro de ellos, editado en 1964, la página 307. El jueves 8 de enero de 1942, Rutherford murió a la edad de 72 años como fiel testigo de Jehová Dios, completamente dedicado a los intereses del reino de Dios. Visto desde nuestro tiempo actual, parece que allí terminó la obra de Elías y había de ser sucedida por la obra de Eliseo. ¿Ok? Lo mismo que mencionábamos anteriormente.
Acerca de los dos juntos, Russell y Rutherford, y que son reconocidos ambos como prominentes testigos de Jehová y por lo tanto también sus declaraciones, sus libros, sus folletos, sus revistas, etc. Dice en Sea Dios Veraz, la revisión de 1955, en la página 218. Desde el siglo XIX, hombres tales como C.T. Russell y J.F. Rutherford han participado prominentemente como testigos de Jehová en esta tarea mundial. Así como en tiempos antiguos, Cristo Jesús, Pablo, Pedro, Juan el Bautista, Moisés, Abraham, Noé, Abel y muchos otros participaron prominentemente en la obra como testigos de Jehová. Entonces ambos fueron prominentes, eso significa reconocidos, aceptados, con la autoridad divina para expresar la voluntad de Dios. Las naciones sabrán que yo soy Jehová. ¿Cómo? Es el título de otro libro. En la página 53 dice así: tocante a nuestro siglo XX, el profeta Ezequiel representa bien al resto ungido de los testigos cristianos de Jehová desde el año 1919 de la era cristiana. El año crítico en el cual hubo un reavivamiento de sus actividades públicas, según se predijo en Revelación 11, 3 al 12. De Revelación es Apocalipsis. Apocalipsis 11 es la descripción de la obra de los dos testigos. ¿Okay? Los dos testigos son dos profetas, figuradamente hablando. Ellos dicen que desde el año 1919, año especial para la intervención de ellos como presentadores de la verdad de Dios en este mundo, los testigos de Jehová. Así que ellos dicen ser, esto lo menciono porque mencioné al principio que ellos utilizan un texto de Proverbios 4:18 que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Para argumentar que sí, no hay problema en los errores que enseñaron en el pasado, las doctrinas del pasado, que fueran erradas, que fueran falsas, no hay problema. Ellos van en aumento hasta que llegan a la verdad completa. Pero aquí están ellos reconociéndose como profetas, no en el texto de Proverbios 4:18 al aplicarla, sino en la cita anterior que leímos. Están representados por los dos testigos de Apocalipsis 11. Entonces no calza, o es una cosa o la otra. O se equivocaron muchas veces en el tiempo pasado y por lo tanto no eran profetas del Señor. O son profetas del Señor y no pudieron darse esas enseñanzas falsas en tiempo pasado, pero las dos cosas no pueden ser ciertas. Las naciones sabrán que yo soy Jehová, página 70 ahora, dice: igualmente fue a una misión que envolvía aflicción, que fue enviada a la clase moderna de Ezequiel, que son ellos representan al profeta Ezequiel, a gente religiosa del mismo tipo que la del día de Ezequiel, pero prescindiendo de cómo considere o repute la cristiandad a este grupo de testigos ungidos de Jehová, tiene que llegar el tiempo, y eso en breve, en que los que forman la cristiandad sabrán que realmente estuvo entre ellos un profeta de Jehová. ¿Qué hay aquí? Bueno, la declaración pública, oficial, de que ellos consideran al cuerpo gobernante, no a los miembros, ¿okay? No al testigo de Jehová raso, disculpen el término, pero así es como ellos los tratan. Pero al cuerpo gobernante, ellos lo reconocen como profeta de Jehová. Entonces aquí es donde está el dilema. ¿Cómo puede ser que al leer estas declaraciones que leeremos dentro de poco, estas declaraciones extremas, se diga que sí, fueron declaraciones hechas, pero cuando no tenían toda la luz,
pero y en ese tiempo entonces no eran profetas. ¿Cómo es eso? La Atalaya, 1 de septiembre de 1972, la página 520, dice así: ¿quién es este profeta? El mismo que estaba representado por Ezequiel, según ellos. ¿Quién es este profeta? Jehová tenía un profeta para advertir a la gente. Este profeta no era un solo hombre, sino que era un cuerpo de hombres y mujeres. Era el grupito de seguidores de los pasos de Jesucristo. Hoy se les conoce como testigos cristianos de Jehová. Por supuesto, es fácil decir que este grupo actúa como profeta de Dios. Otra cosa es probarlo. La única manera en que se puede hacer esto es repasando el registro de la experiencia de ese grupito llamados por ellos profeta. Dice, sin duda el rollo le fue entregado a Ezequiel por mano de uno de los querubines de la visión. Esto indicaría que hoy los testigos de Jehová, al hacer su declaración de las buenas nuevas del reino, tienen dirección y apoyo angelicales. Revelación 14, 6 y 7, el mensaje de los tres ángeles. Y Mateo 25, 31 y 32. Y puesto que ninguna palabra u obra de Jehová puede fallar, porque Él es Dios Todopoderoso, las naciones verán el cumplimiento de lo que estos testigos dicen, según se los dirige desde el cielo. Sí, dentro de poco tiene que llegar el tiempo en que las naciones tendrán que saber que realmente un profeta de Jehová estuvo entre ellos. En realidad, ahora, en 1972, más de 1,5 millones de personas está ayudando a aquel profeta colectivo o compuesto en su predicación, y hay otros en mayor cantidad que esa que están estudiando la Biblia con el grupo profeta y sus compañeros. Entonces, ¿qué es el cuerpo gobernante? Según ellos, todo esto que leí es de la Atalaya del 1 de septiembre de 1972. No es nadie escribiendo sobre ellos. Esta es publicación de ellos. Todo lo que leí. Ustedes pueden buscarlo. Ahí está la cita. Según ellos, el cuerpo gobernante es calificado por Jehová como su profeta. Entonces, todo lo que haya enseñado el cuerpo gobernante tiene que provenir de un profeta. Y Russell y Rutherford fueron reconocidos también como profetas, así que tampoco hay quite. Allí no hay cómo obviar eso. Es reconocido por ellos que son declarados por Jehová mismo como profetas. Es serio adjudicarse eso. Yo puedo predicar algo hoy y mañana decirles, hermanos, disculpen, tal cosa que mencioné en esa predicación era un error. Yo no veo ningún problema en eso. Yo poder decir como predicador de la palabra del Señor, me equivoqué en la interpretación que hice de eso. Pero si les hablo como profeta, si lo fuera, no puedo expresarme en esos términos. Disculpen, lo que les enseñé la vez pasada era un error. ¿Me captan la diferencia? Hay una gran diferencia, enorme, entre un predicador común y un predicador profeta. El profeta no se equivoca en su enseñanza. Puede equivocarse en acciones en su vida, en algo que hizo. Como, ¿quién? Moisés era un profeta y cometió errores en su vida. Jonás era un profeta y cometió errores en su vida. Se escapó de Jehová. Intentó escaparse. Pero no puede haber error en la doctrina o en la enseñanza del profeta. ¿Captamos la diferencia? Bueno. Otra declaración es en esa línea. En las naciones sabrán que yo soy Jehová, página 208. Dice, Jehová ha purificado todavía más a estos israelitas espirituales ungidos, o sea, el cuerpo gobernante, desde que fueron libertados del cautiverio babilónico en 1919 de la era cristiana.
Bajo la guía de su Espíritu Santo, estos restaurados han precedido tal como Él predijo. Han procedido tal como Él predijo. Ciertamente irán allí y removerán todas sus cosas repugnantes y todas sus cosas detestables de allí. Estos adoradores ungidos, purificados de Jehová, como Dios. ¿Captaron eso? Estos adoradores ungidos, purificados de Jehová, como Dios, son los que, como clase, cumplen el cuadro profético del hombre vestido con el lino y en cuyas caderas estaba el tintero de secretario. Al servir así, marcan la frente de las personas que serán dejadas con vida cuando sobre la cristiandad venga destrucción ardiente desde Jehová entronizado en su carro celestial. Esto es impresionante. No sé si captaron bien el punto, pueden devolver luego el video y mirarlo para no repetirla. Están representados por el que llevaba la herramienta para marcar en la frente, en Ezequiel. Esto es tremendo. Son los encargados de marcar a las personas. Bueno, en el libro Luz, tomo primero, Watchtower, de Rutherford, en la página 195, dice: durante el periodo de su publicación, el Watchtower ha sido el portavoz de los hijos de Dios en la tierra. Entonces, desde que existe su publicación, dice que ha sido el portavoz de los hijos de Dios en la tierra. Una más. Esta nos dice que la clase del siervo fiel y discreto son fidedignos, constantes, seguros y confiables y que no cambian sus senderos. Leo de Religión de Rutherford, página 199. Dice así: la jerarquía y sus aliados, todos los cuales son enemigos del reino de Dios, tratan de disolver la unidad y armoniosa acción de los testigos de Jehová, pero fracasan en ello. Por consiguiente, el profeta de Dios, concerniente a los fieles y celosas langostas, dice: no cambiarán sus senderos. De paso, buscando esto en la escritura, esa traducción es bien extraña, pero bueno, dice: no cambiarán sus senderos. Los de la clase del siervo fiel y prudente tienen que hacer una cosa. Esa cosa es cumplir con el mandamiento que Dios les ha dado. Son fieles, dignos, constantes, seguros y confiables. Saben que Jehová y Cristo son sus maestros y comandantes, y que como siervos del Señor su obligación es gozosamente obedecer. Tus ojos verán a tus maestros y tus oídos oirán una voz a tus espaldas que diga: este es el camino, andad en él. Siempre, no sea que os torzáis a la derecha o a la izquierda. Entonces, según Rutherford, ¿cómo son los miembros del cuerpo gobernante? Constantes, fidedignos, seguros y confiables, y no cambian lo que dicen. Mantienen siempre lo mismo. ¿Ok? Se nos fue el tiempo. Aún no he terminado las declaraciones sobre la misma Watchtower, reconociéndose como autorizada por Dios desde que existe para ser el profeta de Jehová. Nos faltan algunas, continuamos en las próximas.